Y la verdad es que es un placer, de nuevo, estar aquí y con la responsabilidad, en este caso, de exponer la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios. Que el Señor ponga sabiduría y ilumine mi mente para que lo que hablemos aquí y lo que compartamos aquí esta mañana sea para edificación nuestra, pero también para ser responsables y responsabilizarnos de lo que el Señor quiere con nosotros. Hemos cantado una canción, un himno, que dice: de tu gloria la tierra se llenará. Y Carmeli, en su anuncio que ha hecho, ha dicho que hemos de predicar el Evangelio. Y Pablo se pregunta, en uno de los versículos precisamente de la carta a los romanos, si queremos que crean, hemos de predicar el Evangelio, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque a veces decimos, es que no creen, pero bueno, ¿le has predicado? Porque a lo mejor si le predicamos, pues creen. Bien, esta mañana tenía un mensaje en principio que quería compartirlo con vosotros, pero leyendo, como siempre, leyendo la palabra de Dios, ha puesto otro mensaje en mi corazón que tiene que ver más o menos con lo mismo, con el objetivo del avivamiento, el avivamiento en la iglesia, el avivamiento personal primero y después redundará en la iglesia. Y quiero hablaros de la responsabilidad del cristiano esta mañana. Y quiero hacerlo pues basado en un texto que posiblemente no sea muy conocido, pero que tiene unas enseñanzas bastante importantes para esta mañana. Por favor, Isaac, ponlo aquí. Aquí lo veremos mejor. Esto escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, este texto, la verdad, cuando yo lo leía esta última vez que lo he leído, y pendiente ya y sabiendo que había de predicar hoy, pues me ha llamado la atención algo muy especial, que es lo que vamos a intentar analizar aquí. Mi intención no es otra que predicar mirando a vosotros y a mí mismo. O sea, no es que yo diga, os predico a vosotros, antes me predico a mí y después predico para los demás. Estoy haciendo yo lo que dice este texto y estoy considerando yo lo que dice este texto, especialmente en el versículo 14 y 15. Y de esto es de lo que yo quiero hablar. Cuando Pablo aquí está enseñando, porque Pablo y Timoteo eran un maestro y un discípulo que tenían una relación francamente preciosa. Se conocían de tiempo, compartían y habían compartido el Evangelio. Pablo era una persona de un gran testimonio, Timoteo era una persona de un gran testimonio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y en los versículos 1 al 3, se nos habla que daban testimonio de él los creyentes. Era de una madre griega y de un padre, de una madre judía convertida y de un padre griego, según, si no me falla la memoria ahora. Pero lo importante es que tenían una relación francamente preciosa. Y dice que Timoteo era un discípulo no solamente creyente, hijo de una madre judía convertida y de un padre no creyente, y Pablo quiso que fuera él, con él, para dar testimonio y para predicar el Evangelio. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3, y precisamente esta última palabra en el versículo 3. Esto hizo que la comunión entre ellos fuera una comunión realmente sincera y transparente. Y yo creo que los creyentes debemos de tener una comunión sincera y transparente unos con otros, porque somos hermanos y pertenecemos al mismo Padre y somos de la misma familia y hemos sido comprados con la misma sangre.
Por lo tanto, reunimos todos los requisitos necesarios para ser una familia donde haya transparencia, sinceridad y verdad en nuestra relación. Y Pablo tiene un deseo para Timoteo. Se cree que Pablo estaba en Macedonia cuando escribe esta carta. Y cuando escribe a Timoteo estaba, y no precisamente de vacaciones. Normalmente Pablo escribe muchas cartas desde la prisión. Pero cuando escribió esta carta primera a Timoteo, él estaba en Macedonia y expresa el deseo de ir a verlo. Y es lo que dice aquí. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, el deseo de Pablo era ir a ver a Timoteo y tener comunión con él y tener relación con él y seguramente pues, preguntarle cómo le iba en el ministerio y cómo le iba en su misión como cristiano. Pero podían surgir inconvenientes que no le permitiera ir. Y entonces, por eso le dice, en el versículo 15 empieza diciendo, pero si tardo, o sea, si surgen inconvenientes y no se cumple mi propósito y no puedo ir a verte, te voy a decir lo que tienes que hacer en la iglesia, cómo te tienes que comportar en la iglesia. O sea, el deseo de Pablo al escribir esta carta y al escribir estos versículos es que Timoteo supiera lo que tenía que hacer en la iglesia, con un objetivo, para que la iglesia funcione bien. Cuando Pablo da consejos a sus discípulos que han sido pastores y que a lo mejor Timoteo era pastor, entonces fue uno de los que dejó en Éfeso precisamente como encargado de la iglesia, una de las cosas que persigue Pablo es que la iglesia del Señor funcione bien, que vaya bien. No que haya desavenencias y contradicciones y discusiones y divisiones y todo esto, sino que la iglesia funcione bien. Y para ello le hace una serie de recomendaciones. Instrucciones para que sepas. Se usan distintas versiones, ya sabéis, yo lo he dicho, que suelo usar más de una versión, e incluso pues en francés, que me defiendo un poquito, y en francés para buscar palabras que puedan enriquecer la explicación y que puedan enriquecer el significado. Aquí hay 3 palabras que usa Pablo o en distintas versiones, por ejemplo, portarse, para que sepas cómo tienes que portarte, para que sepas cómo tienes que conducirte, por dónde tienes que ir. Conducir tienes que saber muy bien por dónde ir, porque si te sales de la carretera o si te desvías de un lado u otro te puedes pegar la piña cuando conduce. O para que sepas comportarte. Esto es la Biblia en catalán. Es decir, para que sepas la conducta que tienes que llevar. Para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Y después de esto, de esta serie de consideraciones, es cuando entramos ya en lo más significativo. Porque le dice una cosa muy significativa. Para que sepas cómo tienes que comportarte en la casa de Dios. Hermanos, cuando venimos aquí, cuando venimos a este lugar, a este sitio, que tiene unos 78 o 80 metros cuadrados, no es solo un espacio que nos congregamos, sino que es la casa de Dios. Y como tal, la hemos de valorar. Y como tal, la hemos de reconocer. Es la casa donde está la familia de Dios. El término que se usa aquí para casa es el de casa, de una casa familiar, donde vive una familia. Y aquí estamos precisamente la familia de Dios y estamos viviendo en la casa y nos reunimos en la casa de Dios. Pero, hermanos, en la casa de Dios, lógicamente, hay unos principios para que vivamos y para que estemos en ella. Y luego el apóstol dice que somos la iglesia del Señor, y aquí es donde yo me quiero parar. La palabra iglesia, bueno, la palabra que se usa aquí es santos, que quiere decir dar vida, vivir o vivificar. Deja muy claro que la iglesia fue fundamentalmente, se fundamenta en un Dios vivo, pero en un Dios vivo que da vida,
que hace vivir a las personas que están aquí, a los que creemos en Él, y además que nos vivifica a nosotros. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de tener claro. En la carta a los Corintios, en la segunda, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a estar en una habitación, en un sitio donde nos divertimos más o menos, sino que venimos ni más ni menos que a la casa del Dios vivo. Y por tanto, nosotros, hermanos, hemos de estar viviendo de acuerdo a esa relación. El otro día, precisamente, el martes, en la universidad, hablábamos del culto y de la necesidad que hay de reunirse la comunidad, ellos llaman comunidad, en el culto, porque si no hay reunión de la comunidad no hay culto. Y bueno, pues decían eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando venimos aquí, hermanos, venimos a la casa de Dios. Hendriksen, que es un comentarista bastante conocido entre los que han estudiado en ISTE y los que hemos estudiado en el CEP, decía que Pablo recomienda a Timoteo no un negocio privado, sino la administración y la vivencia en la iglesia del Señor. Hermanos, y aquí, en la iglesia del Señor, tenemos que vivir como aquellos que tienen el mismo Padre y que somos hermanos unos con otros, donde debe de deslumbrar o debe de predominar el amor de uno para con los otros, la obediencia al Padre, el respeto, la transparencia, la sinceridad y la claridad entre unos y otros. Porque esa es la vivencia de una familia natural. Venir a la iglesia no es venir a un supermercado. Es algo mucho más serio y mucho más comprometido y mucho más digno que todo eso. Sino venir a relacionarnos con nuestro Dios que está entre nosotros. Pues cuando decimos damos gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, porque estás entre nosotros. ¿Y cuál es la función de la Iglesia? Y aquí es donde yo quiero centrarme con más interés, porque aunque el texto es un poco así más, a lo mejor más instrucción para una persona, yo creo que los que estamos aquí somos creyentes, lo mismo que Pablo y lo mismo que Timoteo, aunque ellos tuvieran otras responsabilidades. ¿Y cuál es la función? La importancia de la responsabilidad de la Iglesia, por ser lo que es, lo dice Pablo en una frase. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y precisamente, hermanos, en una sociedad en donde lo que predomina es la mentira, en una sociedad, y más en nuestro país, como dice Isaías, se refugian en la mentira, la Iglesia tiene un papel importantísimo y una responsabilidad importante porque es columna y baluarte de la verdad. 2, 3, 6 columnas. Las columnas mantienen el techo y el terrado de un edificio. Y en cierto modo tú y yo somos esas columnas que deben de mantener la verdad de Dios, la palabra de Dios ante los demás, que deben de comportarse de acuerdo a la verdad de Dios y no precisamente a la verdad nuestra. El viernes dije que Machado decía una frase y un verso que es muy famoso, que decía: tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Y a veces queremos que predomine nuestra verdad por encima de la verdad de Dios. Y hermanos, aquí lo que está diciendo Pablo es que la Iglesia es la columna que sostiene la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y esto es un gran compromiso para nosotros, o debería de ser un gran compromiso para nosotros. Porque, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de que cuando decimos que esto es verdad, que lo que pone aquí es verdad, nosotros reflejemos esa verdad. En el curso que estamos haciendo yo le recomendé al profesor, bueno, lo dije, que dado que estamos estudiando las distintas religiones y estamos estudiando los libros, le dije, pues podría ser un libro de texto, la Biblia.
que al mismo tiempo que vamos dando la clase, fuéramos leyendo la Biblia y aprenderíamos muchas cosas de todo esto que se está hablando aquí, del teísmo, del dualismo, del politeísmo y todo esto, y del perdón y de la fe y de todo esto. Y el hombre me dijo, dice, sí, José, pero si hacemos esto tendríamos que traer el Corán, tendríamos que traer otros libros también que forman parte de la asignatura, porque estamos estudiando las religiones, no una sola. Y yo no hice ningún hincapié más, pero sí que se lo dije. Entonces, lo que tenemos que demostrar nosotros es que la palabra de Dios es la verdad. Hermanos, y aquí está nuestra responsabilidad, porque yo tengo que responder a esa verdad. Con mi conducta, con mi comportamiento, con mi hablar, con mi hacer, con mi actuar en la iglesia, fuera de la iglesia y en cualquier sitio donde esté, con mi conducta. Yo tengo que demostrar que la verdad es la que sostiene mi vida y es la verdad de Dios. Por lo tanto, este es lo primero que dice Pablo aquí. Otra cosa que dice es que es fundamento. Y según la versión, pues puede ser baluarte o fundamento. Aquí dice baluarte, columna y baluarte de la verdad. Un baluarte era una especie de estructura que se construía para proteger algo, para proteger un edificio. Por ejemplo, en la entrada podríamos haber hecho una especie de baluarte metálico, una estructura para proteger la entrada al edificio. De hecho, hay muchas puertas que tienen una reja antes de la puerta. Eso es más o menos el baluarte o el fundamento. Pero en filosofía, que he mirado un diccionario de filosofía para preparar este mensaje, hay 3 cosas que dice sobre el baluarte. Es el principio, razón y origen. Si lo contrastamos y lo comparamos con la palabra de Dios, es el principio fundamental por el que debe de regirse la Iglesia, es la razón de ser de la Iglesia, la verdad de Dios, la palabra de Dios, y es el origen de donde parte y en el que se debe basar la Iglesia. Por lo tanto, hermanos, creo que debemos de ser conscientes lo que somos, la responsabilidad que tenemos como cristianos. La responsabilidad de sostener la verdad de Dios, porque Dios es real, pero Dios nos usa a nosotros para que hagamos real en la vida de las personas y en la nuestra eso que es la palabra de Dios. Y lo que hemos de sostener es la verdad, hermanos. No la mentira como sostienen muchos. El principio de defender la Iglesia es que abunde la verdad de Dios. En una sociedad en la que impera, como ya he dicho, la mentira, y podemos mirar, no solo en nuestro país, por desgracia, en otros países más, si vamos mirando, pues veremos que lo que impera es la mentira. Nosotros tenemos que hacer que impere la verdad. Tenemos que convertir esa mentira y enseñarles a la gente que no es la mentira, sino la verdad. Practicándola, lo primero. Practicándola nosotros. No esperando que la hagan los demás. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a aceptar la verdad si nosotros no les vamos mostrando la verdad? Pero la verdad con nuestra vida. Predicándola, enseñándoles a la gente que la Biblia es la verdad de Dios para el hombre y que en la Biblia encuentran todo lo necesario el hombre y además encuentra un enfrentamiento de él mismo con Dios. Va a aprender de dónde viene, a dónde va y quién es. Y esto es lo que le tenemos que decir a las personas con las que nos relacionamos y nos comunicamos. Y lo otro que tenemos que hacer, hermanos, es enseñarla. Estoy convencido que si las personas nos ven como una iglesia sencilla, sincera, que vive de acuerdo con la verdad, el Señor añadirá aquí los que han de ser salvos. El Señor añadirá a las personas que quieren que se salven. Esta era una de las características de la iglesia primitiva. En Hechos 2, 46 y 47, que dice que perseveraban juntos en la oración, en el partimiento del pan, en las oraciones y comían con sencillez y alegría en el corazón. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46 y 47. Hermanos, y
Esto es algo que es nuestra responsabilidad. Cuando vivamos la verdad, prediquemos la verdad y enseñemos la verdad, el avivamiento va a ser y va a venir después garantizado. Uno de los mejores filósofos, y con esto voy a terminar, uno de los mejores filósofos que hemos tenido en España, que se llamaba Raymond Panikkar, que era de descendencia, me parece, italiana, pero era español él, dice: tal vez hoy no tengamos necesidad tanto de intelectuales que digan lo que hay que hacer, de académicos que interpreten las cosas, de predicadores que proclamen la verdad, cuanto de personas que la vivan, de personas que la escriban con su propia sangre y hablen con su propia vida. Raymond Panikkar, Fe, Mito, Fe y Hermenéutica, página 39. Hermanos, cuando nosotros caminemos en la verdad y llevemos la verdad de la Iglesia en nuestros propios corazones, el Señor añadirá a la Iglesia aquellos que deben de ser salvos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad andar en la verdad, predicar la verdad y enseñar la verdad. Vamos a terminar cantando un himno y vamos a terminar, cuando lo cantemos, terminamos con él, un himno de los antiguos.